¿Cómo están, queridos jóvenes? Continuamos con nuestra materia de historia y geografía en relación al tema gobierno de Luis González Macri. Recordemos que este gobierno había asumido posteriormente a las consecuencias del juicio político que se lo había hecho al ingeniero Cubas Grau por el marzo paraguayo. Entonces, ante la falta de la autoridad correspondiente para poder desempeñar el poder ejecutivo, asume de esta forma. Vamos a hacer un poco un recuento que se había asesinado al vicepresidente, el doctor Luis María Argaña, y posteriormente se había realizado el juicio político al ingeniero Cubas Grau. De esta manera, el poder ejecutivo quedó en acefalía, o sea, no a falta del presidente de la República debe asumir el vicepresidente, pero también no teníamos un vicepresidente por, por lo que ya hemos mencionado, por los rasgos característicos de la situación paraguaya en aquella época. Entonces, el Paraguay no contaba con un presidente de la República, ni tampoco contaba con un vicepresidente. Entonces, en esa circunstancia, en esa situación, debería asumir el presidente del Congreso Nacional, y en aquel entonces era el doctor Luis González Macri, que era el presidente del Congreso Nacional, por lo que él había asumido de forma provisoria para poder asumir la primera presidencia o la primera magistratura, cuál era la presidencia de la República en aquella época. Estamos hablando de los periodos del año 1999, donde sucedieron estos acontecimientos. Asunción del presidente o del doctor Luis Ángel González Macri tras la renuncia de Cubas Grau y la muerte del doctor Luis María Argaña. El siguiente en la sucesión de mando era el presidente de la Cámara de Senadores, Luis Ángel González Macri, quien respondía al movimiento argañista. Asumió esta primera magistratura de la presidencia en fecha 28 de marzo del año 1999. En su discurso de posesión del cargo, llamó a esta nueva etapa de gobierno de unidad nacional. Lo que ya hemos mencionado precedentemente, que hubo una cefalía, no teníamos presidente de la República por su renuncia y la muerte del vicepresidente o el asesinato. Entonces, quedaba para asumir, según nuestro orden constitucional, el presidente del Congreso. Y es así que ahí era el presidente en aquel tiempo, el doctor Luis Ángel González Macri. Durante su gobierno se ha formado una coalición en el gobierno de Luis Ángel González Macri. En esta etapa, la participación, el Movimiento de Reconciliación Colorada, el Partido Liberal Radical Auténtico y el Partido de Encuentro Nacional. Dicho gobierno de coalición no dio resultado y pronto los liberales se separaron del mismo. Ya en abril del año 1999, la Corte Suprema de Justicia habilitó al presidente a concluir el periodo y se convocó para elegir la vicepresidencia de la República. Entonces, primeramente se ha conformado una coalición de gobierno durante la etapa del presidente Luis González Macri, pero por una cuestión de intereses y cada uno tenía su postura, su forma de ver, su forma de pensar, su forma de conducción de la política del Paraguay, no llegaban a un acuerdo por lo que los liberales o digamos, este partido tuvo que retirarse del poder. Intento de golpe de Estado. Al año de asumir se realizaron varias manifestaciones en contra del gobierno y en mayo del año 2000 se produjo un intento de golpe de Estado planeado por militares activos y retirados
como así también policías y algunos civiles que fue rápidamente controlado. Evidentemente había varios sectores que no estaban conformes con la conducción política de este presidente. Estamos hablando de Luis Ángel González Maki, por lo que había rumores, había situaciones de fricción y se creía que iba a suceder un intento de golpe de Estado, pero rápidamente fue controlado por parte de este gobierno con sus fuerzas aliadas. Alianza entre los liberales y los oviedistas. Una vez que los liberales se apartaron del gobierno y con miras a las elecciones vicepresidenciales, se aliaron a los oviedistas a fin de lograr un buen resultado. O sea, había ya la puja para la vicepresidencia de la República y allí el Partido Liberal Radical Auténtico con el partido de UNACE que había fundado el ex general Lino César Oviedo era en referencia al partido del UNACE. Formaron una coalición, una alianza, de modo a poder obtener ese escaño, que era la vicepresidencia. La elección del vicepresidente de la República. Las elecciones se realizaron el 11 de agosto del año 2000. Resultó ganador el candidato liberal, Julio César Franco, más conocido como de apodo Yoyito Franco. Con respaldo de los votos oviedistas, el objetivo era que Franco requiriese la presidencia, pidiese la presidencia en aquel entonces primer mandatario Luis González Maki, pero no sucedió esta situación. Entonces, la idea o las intenciones de las otras fuerzas políticas era deponer el gobierno de Luis González Maki y subir allí la figura de los liberales, cuál era el ganador, Julio César Yoyito Franco. Características del gobierno de Luis González Maki. El gobierno del doctor Luis González Maki se caracterizó por la falta de liderazgo del presidente, que no pudo afrontar un proceso político complejo. También estuvo salpicado por diversas denuncias de corrupción, por las que fue sometido a un juicio político que finalmente no prosperó. Entonces, básicamente estas son las características del gobierno de Luis González Maki, que no tuvo un liderazgo bien aplomado, más bien tuvo muchas denuncias de corrupción y que él mismo no pudo, digamos, poder afrontar estas situaciones y depurar las líneas de corrupción que ocurrieron durante su gobierno, sobre todo en las distintas instituciones de la República. Entonces, de esta manera podemos concluir esta clase y tendremos una segunda clase donde estaremos analizando las reformas del Estado en referencia al gobierno de González Maki. Hasta aquí, entonces, apreciados jóvenes, hemos llegado a la clase de temática del día de la fecha.